Continuamos con esta interesante conversación con el profesor Lidio Cadet, coordinador de la Comisión de Arbitraje y Unidad del PLD, miembros del Comité Político de esa organización política. Profesor, antes de la pausa, dejábamos la pregunta de cómo ustedes piensan resolver todo esto sin entrar en contradicción o chocar con la ley electoral y evitar que la Junta le diga, mire, ustedes cogieron ese candidato fuera de plazo, han hecho una pre-campaña y ustedes no podrán inscribirse en las elecciones. ¿Cómo ustedes piensan resolver esa ecuación? Sí, una ecuación compleja como la de la teoría de la relatividad de Einstein. Sí. ¿Cómo ustedes piensan hacerlo? Sí. Bueno, nosotros tuvimos éxito en el proceso pasado. Llevamos a cabo nuestros trabajos de tal manera que la Junta no vio que incurriéramos en una violación y ahora nosotros... No, hasta le prestó los equipos. Sí, Sí. así. Entonces nosotros también tenemos la firme esperanza de que entre la Junta y el PLD haya una comunicación fluida, fructífera, que ayude al fortalecimiento de la democracia en la República Dominicana, consciente como es la Junta, que el PLD es uno de los elementos clave en el sistema de partido político de la República Dominicana. Entonces, como yo decía a unos periodistas, la Junta tiene cabeza, piensa, Sí. tiene inteligencia. Entonces nosotros queremos participar en igualdad de oportunidades, que si la gente del gobierno está día y noche apareciendo y haciendo, porque ellos no lo dicen a veces de manera indirecta, porque bueno, tratan de no chocar tampoco con la Junta, como es natural, pero tienen una visibilidad permanente. Entonces nosotros queremos tener visibilidad sin que ello implique que vayamos a hacer caravana, poner afiche, pintar esto, nada de eso. Nada de eso, en absoluto. Lidio. Pero antes de eso, para que no se vaya de ahí, ¿ustedes han pensado o tienen en agenda en algún momento reunirse con el pleno de la Junta? ¿Lo han discutido con su comité político? ¿Tienen un mandato en esa dirección? Bueno, en la última reunión del comité político se planteó la conveniencia de un encuentro con la Junta. Okay. No se formalizó nada, pero nosotros, la Junta y nosotros somos parte de un mismo objetivo, que es que la República Dominicana tenga una democracia floreciente, cada vez más pujante, y que seamos ejemplo en América y en el mundo. De manera que yo sé que las puertas de la Junta están abiertas para el PLD y nosotros estamos prestos para conversar con la Junta cuantas veces sea necesario. Salvador Sánchez. Lidio, sobre el tapete ha estado planteándose la relatoría de las gestiones gubernamentales y parece ser que va a ser parte de la campaña electoral, la relatoría, con un punto que distingue todo esto. Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, duró 8 años, aunque fuese PLD, 8 años en el gobierno, en un tramo, ¿no? Un tramo. En un tramo. Antes de eso, 4. Tenía 4. Estamos hablando de los últimos años, que son los que acuden a la memoria para ser batidos en términos de campaña electoral. 8 años, 2 gestiones. Y hay una relatoría de esas 2 gestiones que le tocan a Leonel Fernández y al PLD, pero le tocan a Leonel Fernández como figura. Hay 8 años de Danilo Medina, que también hay una relatoría que le toca al PLD, pero Danilo Medina como presidente. Y este gobierno va a entrar de cara a ese proceso del 28 en 8 años, en 2 gestiones también. Y ha empezado a hacer su propia relatoría de lo que entiende que es el impacto. En la valorización de Lidio Cadet, primero, esa relatoría la van a hacer de cara a la campaña. Segundo, ¿cuáles son los puntos más luminosos que entiende Lidio Cadet ha sido la impronta del PLD en cualesquiera o en los 2 periodos de figuras, 8 de Leonel, 8 de Danilo, que ha tenido el PLD? Bueno, voy a hacer una precisión, no para discutir con Salvador. Y yo le pido a Salvador que me
me conceda esa precisión y yo seguir entonces respondiendo a tu pregunta. Primero, los gobiernos que encabezó Leonel fueron gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, porque un individuo no hace una gestión gobernativa. Es decir, por eso yo estoy seguro que él no se va a atribuir el haber, porque es que ningún individuo, aunque sea un Superman, puede hacer una obra de gobierno. No, eso son gobiernos del PLD. Ahora bien, nosotros la relatoría, porque como está más fresco en la memoria de la gente, la vamos a hacer entre los 8 años de gobierno del PRM y los 8 últimos años de gobierno del PLD. Porque eso es más fácil hay mucha gente que es muy jovencita. Hay gente que es muy joven, entonces no vio aquello, no lo que sea. No solo eso, sino la actitud inteligente de ustedes, porque Leonel ya no forma parte del PLD. Bueno. Entonces, eso es para nosotros lo que no nos acordamos mucho. Sí. Lo que no votábamos en ese momento. Exacto. Entonces nosotros podemos hacerlo, como dice, recordar. Cuando en los últimos 8 años de gobierno del PLD, les voy a poner un ejemplo para que ustedes vean cómo la cosa funcionó. Nosotros teníamos una franja de pobreza muy importante y la Unión Europea le daba una ayuda a la República Dominicana. Esto es bueno que se registre bien a través de la Super 7. ¿Qué resultó? Que ya en el último gobierno del PLD, de esos 8, la Unión Europea quitó la ayuda. Porque la República Dominicana había alcanzado ingreso del nivel medio económicamente. Excelente. Es decir, la clase media había pasado a ser mayoritaria en la República Dominicana. Entonces, ese es un dato importante para que vean cómo nosotros nos manejamos. Cuando nosotros llegamos, la educación dominicana era una cenicienta, daba lástima. En ese gobierno del PLD se le asignó el 4% del PBI, ¿verdad? Sí. Y logramos que en educación se construyeran decenas de miles de aulas que eran palacetes, porque no eran cualesquiera aulas, eran palacetes, escuelas que eran palacetes, y se construyeron sobre una base de transparencia admirable, porque ustedes recuerdan que la presidencia de la República estableció que fuera mediante tómbola, es decir, sorteo. No importa de qué partido fuera, que no tuviera partido, que tuviera religión o no la tuviera. Participaron los arquitectos, ingenieros, etcétera, que querían participar. Entonces se construyeron sobre la base de una transparencia impecable. Establecimos la tanda extendida, que esos cientos de muchachitos que estaban en la calle quedaron dentro de las aulas, porque sus padres entonces lo mandaban, porque desde la mañana hasta por la tarde estaban bien atendidos, bien comidos, porque tenían desayuno, almuerzo y merienda. Pero no solamente, sino que se le equipaba con los útiles escolares. Pero nosotros encontramos un país en donde los apagones todavía constituían una pesadilla. Y el gobierno del PLD de esos 8 años estableció que había que hacer esfuerzo para que la energía se abaratara, que la energía creciera en kilovatios, en megavatios, lo que sea. Yo no soy técnico. Y logramos construir 2 plantas Punta Catalina, que logró una revolución en el orden energético. Dejamos al país sin apagones. Yo siempre recuerdo que en la pandemia, que había que estar encerrado en la casa, la gente podía prender su abaniquito, tenía su nevera llena de comida, porque nosotros le llenamos la nevera de comida,
Y entonces logramos que la gente pudiera pasar ese proceso y que la televisión estuviera encendida, prendida. Pero nosotros, en el orden del servicio, logramos establecer el 911, que salvó miles y miles de vidas, gracias a Dios y al esfuerzo de los gobiernos del PLD. Pero también nosotros, el servicio vial en la carretera, hacía más seguro el tránsito y que si había problemas, hubiera una asistencia vial. La carretera eran verdaderas autopistas. Los gobiernos del PLD unieron al sur, al norte, al este, a través de grandes carreteras. Es decir, que nosotros logramos avances muy significativos. La visita sorpresa lograron que la producción nacional se incrementara hasta el grado que nos producíamos más del 80% de lo que consumimos en la República Dominicana. Profesor, esos temas están claros. Ahí hay cosas que no pueden ser tapadas con un dedo, que están ahí y que son tangibles. Sin embargo, parte de la situación que se montó, real o no, con respecto al PLD, es una relatoría de casos de corrupción. Hay procesos en los tribunales, evidentemente no hay ninguna sentencia aún. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y más le puedo decir que soy parte de muchos de esos procesos como abogada. Pero a nivel político, ¿cómo manejar ese relato? ¿Cómo sentarse frente a la gente y que la gente entienda este tema, sea real o no, y lo despegue de un partido, lo despegue de la totalidad? Porque aquí se ha dicho, todo el que viene de ahí tiene problemas, es corrupto. ¿Cómo trabajar con eso? Yo te agradezco esa pregunta porque es una pregunta que me permite explicar la cuestión. Cuando nosotros llegamos en el 2012, la ley de compras y contrataciones no tenía reglamento, no se aplicaba. Incluso lo decía una comunicadora que no tiene nada que ver con el PLD. No voy a mencionar el nombre claro, por razones obvias. Que fue en ese gobierno del PLD que comenzó en el 2012 cuando se comenzó a elaborar el reglamento. Y sin el reglamento no se puede aplicar la ley. No, ni había el sistema informático para publicar tampoco. Para publicar, no había nada prácticamente. O sea, portal de transparencia. Eso de que nosotros logramos que no solo se hiciera el reglamento, sino que online se publicaran todas las compras, contrataciones que iba a hacer el gobierno. Y que entonces todo el que tenía interés viera en pantalla, viera online todo lo que estaba sucediendo. De tal manera que si Mayované o Salvador o Gustavo o Wendy, cualquiera, hacía una oferta para esa compra o esa contratación y Pedro hacía otra y Mayované quería hacer una truchimanería, estaba Pedro pendiente para salir al paso, salir al frente. Es decir, que había una competencia transparente. Por eso yo estoy esperando que cuando los tribunales se condenan para ver cómo esa ley fue violada, porque es que había mucha gente interesada en comprar y en vender, evidentemente. Entonces nosotros vimos cómo el presidente Abinader en noviembre, creo que fue del 2020, después que nos habíamos reunido con él, porque nosotros queríamos ayudar, porque como estábamos en una pandemia, él pidió una reunión con nosotros y la alta dirigencia se reunió con el presidente Abinader en la oficina presidencial del PLD. Y ahí estábamos prestos para... Pero siempre se dijo que ustedes no quisieron participar en ese tema. No, eso fue otra cosa de la famosa mesa y demás, pero esto fue con el presidente directo. Okay. Con el COVID sí. Sí, pero no solamente para el COVID, nos reunimos para lo que fuera con el presidente. Entonces, él, después de esa reunión, salió pocos días después y hizo un discurso diciendo que toda la cúpula del PLD era corrupta. Entonces comenzó un conjunto de persecuciones. ¿Qué resulta? Vamos a ver cuántos los tribunales condenan. Si alguien en el PLD cometió un error, tiene que pagar ese error.
si ha cometido un acto de corrupción. Que no tiene que ser una cosa de todo ahí en la viña del Señor. Pero Jesús tenía 12 apóstoles y uno lo vendió y otro lo negó y era Dios. Imagínense nosotros que tenemos millones de seres humanos organizados en el PLD, como 2 millones. Entonces nosotros hemos visto que en este gobierno, en menor tiempo, ha habido más acusaciones y más casos señalados de corrupción. Pero no solamente eso, sino que este gobierno tiene preso en Estados Unidos por la peor manifestación de la corrupción, a mi modesto modo de ver, que el narcotráfico. Condenado, que financió una parte de la campaña. Porque evidentemente esos que eran dirigentes del PRM y que llegaron a ser autoridades y son narcotraficantes presos, ustedes se pueden imaginar lo que significa un tanto cuarto que se consigue de manera fácil, mientras que si un PLDista ha cometido un error, en ese caso tiene que devolver los cuartos que se haya robado. Si un tribunal dicta una sentencia que adquiera, como sabe, sobre todo Wendy, que practica todo eso, que adquiera la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Profesor, entonces podemos entender de lo que usted señala que no existía una estructura montada desde el gobierno para favorecer la corrupción. En absoluto, porque nosotros incluso teníamos el portal de transparencia en todas las instituciones que manejaba la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental y no hubo una sola información que nos pidieran que no se les sirviera. Una sola quedó pendiente. Es decir, nosotros estábamos con las cartas sobre la mesa para que toda la gente pudiera auscultar lo que se hacía en las instituciones. De manera que si algún pillo se coló, entonces, bueno, tendrá que dar cuenta ante los tribunales. Mire, pero nosotros no podemos juzgarlo de antemano. Profesor, mire, finalmente, el PLD está haciendo un gran esfuerzo por identificar su candidato. La oposición al PLD, dígase el partido de gobierno, tiene varios precandidatos en la calle trabajando. Leonel Fernández ya es el candidato indiscutible de Fuerza del Pueblo, independientemente de que no lo hayan elegido. Su partido tuvo una participación que descendió del 38% que dejó Gonzalo en el 20 a un 10% con Abel Martínez como candidato presidencial. Leonel Fernández se ubicó en la segunda posición con casi un 30%, 29 y tanto por ciento. ¿Cree usted que existe una oportunidad de que en estos próximos años el PLD pueda recuperar terreno perdido y convertirse en una opción real de poder para el 2028? Yo creo que sí, José María, porque lo que decíamos ahorita, la gente va a comparar. Incluso esa pregunta de Wendy va a decir, pero ven acá. Ah, pero ellos se pintaron como santos, que solo faltó que Papa Francisco lo canonizara, porque eran unos santos varones. Pero resulta que las acusaciones que han vertido sobre funcionarios de este gobierno no son 2, 3, sino son decenas. Pero son cosas susanables, profesor. Para ellos son susanables. Ah, no, para ellos sí, son susanables, claro que sí, porque ellos tienen vista 20-20 para los del PLD y 5-5 para ellos. No, pero los hechos son los hechos que son testarudos. No, entonces nosotros, la gente dice, va a comparar, los gobiernos del PLD tuvieron la capacidad para resolver los problemas. Esta gente no tiene capacidad para resolver los problemas. ¿Ha habido un deterioro en el ejercicio del poder en función de cómo solucionaron los problemas de la gente o se ha fortalecido en este gobierno? No, es que ellos tienen hay que hacer una graduación con los rectores magníficos para darle summa cum laude en ineficiencia e incapacidad al gobierno PRMista. No me diga, profesor. Sí, pero nosotros dejamos a la frontera cuidada, el ejemplo que ustedes discutieron hoy, con la carne de cerdo, sin un problema, carne de cerdo barata, los productores boyando positivamente, económicamente. Y estos señores cancelan a la gente que se preparó para enfrentar la fiebre porcina y se
produce el brote de fiebre porcina y quiebran miles de productores y la carne se encarece y comienzan a importar. Un ejemplo solamente, y si le pongo el del endeudamiento, ahí viene de la Altagracia. O sea, tienen el país hipotecado. Entonces, hipotecado. Entonces, ya para despedirlo, profesor, ¿usted cree que si la gente compara en el 28, el PLD tiene posibilidad de volver? Claro, porque nosotros resolvimos los problemas y nosotros dejamos al país en el mismo cauce de convertirlo en un país desarrollado. Y cuando volvamos el 28, con la ayuda de Dios y la capacidad PLDista acumulada y el apoyo del pueblo dominicano, esta República Dominicana será convertida en un país desarrollado, en la cual, desde que un crío nazca hasta que su alma deje el cuerpo, lo tenga todo asegurado. Bien. Gracias al profesor Lidio Cadet, miembro del Comité Político y coordinador de la Comisión de Arbitraje y Unidad del Partido de la Liberación Dominicana.